Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Tal y como le anunciamos antes de irnos a la pausa, aquí está con nosotros en esta distinción que nos hace la directora de Proconsumidor, Nina del Castillo. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Tribunal de la Tarde. Por el contrario, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Qué bueno que estamos aquí, que podamos compartir con todos los que nos escuchen, con ustedes, lo que son los pormenores de nuestro accionar en Proconsumidor. Como este es un tribunal, vamos a sentenciar hoy, ¿verdad? Vamos a sentenciar hoy a las personas que se están pasando de la raya. Es correcto. Y bueno, y brindamos con Café Un brindis del Café Santo Domingo. Un producto que siempre ha cumplido con todos los estándares de calidad. Así es, así es. Bueno, quisiéramos iniciar por esta noticia de esta denuncia de Proconsumidor, el llamado, ¿verdad?, a que el 10% de los establecimientos que se cobren de forma ilegal, me refiero a la comida para llevar. Entonces quisiéramos saber en qué consiste esta denuncia, qué se ha estado haciendo para contrarrestar esta situación. Bueno, el tema del 10% no empieza ahora, empieza casi al inicio de mi gestión, sí, donde hicimos una evaluación de qué era el resultado de esa disposición del Código de Trabajo, justamente, sí, de que establece que en los casos en que las personas tengan la oportunidad de ir a un establecimiento que venda comida y les sirvan, esa persona debe de colocar adicionalmente el 10% de lo que es su cuenta para que sea repartida entre los empleados. Pero decíamos, entre los empleados que les sirvan, pero decíamos que no se da lo mismo cuando es un empleado que no está disponible para servirte en la mesa, sino que tú compras para llevar. Es el comprar para llevar. Y entonces establecimos que ante la pertinencia de esa evaluación, que en el momento en que se hizo el código, en el 92, no estaba previsto que había mayor afluencia en comida para llevar que en la comida que nos sentamos a la mesa a consumir. Entonces entendimos que ese 10% no era aplicable a las cuentas. Ese es un tema que Proconsumidor resolutó, que no es de ahora. Hemos estado recogiendo desde hace mucho tiempo ya las posiciones de los sectores que se dicen son objeto de una inadecuada valoración, según ellos, sí, por parte del Proconsumidor. Nosotros queremos dejar zanjado esta situación. Hay una decisión del Tribunal Superior Administrativo que da a Proconsumidor en la comida para llevar la validación de lo que Proconsumidor dijo, es decir, en para llevar no hay que colocar el 10%. Vamos a esperar que sean los otros tribunales que decidan. Mientras tanto, nosotros pusimos una denuncia. Ahora, lo que yo quiero dejar en el ánimo de todo es que más allá de que podamos en un caso o no tener la razón, Proconsumidor trabaja con un objetivo general, que es el interés general. Y en ese caso en particular, si bien hay personas que reciben ese 10%, son más los que se le carga el 10% que los que los reciben. Ahí es que voy, o sea, independientemente de esta iniciativa que ha tenido Proconsumidor durante su gestión y que en cierto modo hay algunos comercios que han cumplido, pero la mayoría nos vemos con facturas prácticamente y nos enteramos en las redes sociales de personas que denuncian que le están cobrando el 10% en comidas para llevar. ¿Qué consecuencias se enfrentan estos comerciantes? Nosotros ya en algún momento hemos establecido la devolución del 10%, pero también hemos empezado procesos administrativos sancionadores contra esos establecimientos que incurren en esa práctica. Y quiero, como para terminar con este tema, decirle a las personas que entienden que se le han violentado sus derechos porque se está incumpliendo con ellos, pueden seguir colocando sus denuncias en las redes. Los procesos judiciales no son procesos inmediatos. Nosotros somos muy respetuosos del debido proceso de ley y por eso le hemos dado
la oportunidad a las empresas que venden alimentos a que también se defiendan, porque no puede ser que nosotros sencillamente digamos que tenemos la razón. Perdón, licenciado, usted sabe, perdón la interrupción, usted sabe qué es lo que pasa, y perdonando también a Julio. El problema de ahí radica en que a un ciudadano que hace una compra normalmente por caja, que no es mucho, normalmente las compras rápidas no pasan de un valor de 500 pesos, 1000 pesos. Entonces, ese 10% prácticamente usted lo mide en el momento de ir al negocio, volver al negocio para que te devuelvan un 10%. Es como chocante porque tú dices voy a gastar más en combustible que lo que voy a recibir, pero si nos vamos a un tribunal tampoco el afectado, el consumidor, puede estar llevando un proceso que no tiene prácticamente ningún tipo de beneficio. Entonces lo que interesa en este caso es que haya una sanción penal, una sanción monetaria significativa para los comerciantes que incurren en esa práctica. Justamente a eso me refería, cuando decíamos tribunales, no es que las personas vayan a los tribunales, sino es que Proconsumidor, dentro de sus facultades administrativas sancionadoras, ha utilizado las mismas para establecer sanciones. Establecer primero el proceso administrativo que va a llevar y que conlleva las sanciones, pero lo que decíamos es que esa sanción la impone el Proconsumidor, pero la valida finalmente si la empresa recurre, la valida un tribunal, sí, y en ese proceso es que estamos. Hay una medida de amparo que establecieron dos entidades, una persona jurídica propiamente y otra el colectivo de esas asociaciones, y a ellos es que hemos estado diciéndole, nosotros tenemos una posición. El Tribunal Superior Administrativo ya falló en un sentido a favor del Proconsumidor y vamos a seguir para adelante. Yo sé que mucha gente se desespera, pero Proconsumidor lleva el debido proceso y por eso no tenemos una posición jurídicamente, digamos, definida totalmente, pero la posición de Proconsumidor es la posición del Proconsumidor hasta que el Tribunal Constitucional nos dé un sí o un no. Ahora, miren, yo quiero decir que a veces estos escenarios que no son inmediatos, no son tan inmediatos como nosotros quisiéramos, sirven para definir cosas y sobre todo para terminar malas prácticas que han estado acompañándonos por mucho tiempo. Y así como Proconsumidor va a seguir en este proceso, hemos iniciado otros procesos que en un momento dado se pensaban que eran difíciles y lo hemos seguido avanzando. El mismo tema de la potestad sancionadora del Proconsumidor fue objeto por muchos años de cuestionamiento y nosotros tenemos cientos de multas que están pendientes de cobrarla porque las empresas han llevado su caso a los tribunales. La decisión de la administración, en este caso del Proconsumidor, la llevan a los tribunales. No podemos cobrar la multa porque está sujeto a la decisión del tribunal, pero mientras tanto seguimos multando. Y en algún momento vamos a cobrar esa multa, como acabamos de cobrar una multa, en este año cobramos una multa de una empresa que todavía no tiene en los tribunales, que se le impuso hace unos años, pero que ya el Tribunal Constitucional falló en ese caso, en uno de los casos que era inadmisible su recurso. Y en otro caso quiero decirle que en mayo de este año el Tribunal Constitucional ya estableció de manera clara que Proconsumidor tiene facultades sancionadoras, que era algo que teníamos pendiente, llegaba a partir de unos recursos del Constitucional que habían interpuesto unas empresas por unas sanciones que se le habían puesto hace un par de años. Ya a partir de esta decisión del Constitucional, reitero, de mayo de este año, queda claro cuáles son los alcances y queda claro que nosotros como administración, cada vez que hay una violación y sobre todo una violación objetivamente evidenciable,
podemos imponer sanciones. Y en eso estamos, ¿Dentro de esas señores. sanciones incluye clausurar el negocio en caso de ser Bueno, necesario? los cierres o las clausuras, como le dices, son medidas cautelares. Las medidas cautelares que también nuestra ley permite son para prevenir un daño inminente. Un daño inminente, ¿cuál puede ser? Cuando una persona puede verse afectada en su salud o en su seguridad por una situación falta que de tiene higiene, que ver. Miren, alimentos vencidos. hoy yo le decía a alguien que me está hablando de unos establecimientos de venta de alimentos que están cerrados. Yo le decía, mira, es que ahí había presencia de rata. Donde hay presencia de rata, hay un interés colectivo que tiene que primar, claro, que es la situación de los 300 agentes, 200 agentes que están en el entorno de ese negocio y que van a comprar alimentos ahí. Entonces, Proconsumidor no se puede dilatar un día. Tiene que tomar una medida cautelar, y esa medida cautelar es el cierre que son temporales, porque lo que nosotros tenemos que prevenir el daño. Una vez superado, ¿y cómo se supera en el caso de ratas? Bueno, que tengan un programa de limpieza, de fumigación, que además hagan un compromiso con una rigurosidad que nosotros lo revisamos, de fumigar cada cierto tiempo, fumigar el tipo de plagas que se le presenten, tener un programa adicional de buenas prácticas, porque donde hay plagas, probablemente hay una condición de mucho tiempo que no se va a superar en un día o dos. Y en ese sentido, ¿cómo actúa Proconsumidor? Si por denuncias de los habitantes de ese negocio, o lo hace, es una práctica normal, visitar y supervisar. Nosotros tenemos un plan anual de inspecciones que evalúa riesgos. ¿Y cómo evaluamos riesgos? Evaluamos riesgos a partir de una serie de criterios que son determinados por unas normativas internacionales. Y en el caso de alimentos, esos riesgos implican tomar muestras aleatorias por sectores. Y por ejemplo, cuando estamos en un barrio, en una zona de la ciudad, visitamos de manera regular los establecimientos de venta de comida de ese sector, vamos viendo aquellos que tienen un alto nivel de riesgo, y entonces determinamos lo que pueda ser, por tanto, un establecimiento a inspeccionar. Pero fíjate, cuando tú encuentras que en Proconsumidor se cerró un establecimiento, búsquete que por ahí se inspeccionó en toda la zona. O sea, nosotros no vamos solamente a un establecimiento en un sitio y a otro establecimiento lejano en otro, porque tenemos que ser costo eficiente. Entonces trabajamos por zonas geográficas, y también podemos trabajar por denuncia. Cuando una persona denuncia una situación particular, también hacemos la visita. Que fueron tendencias noticiosas, el cierre de establecimientos, por ejemplo, en el caso del barrio chino, y incluso un supermercado que pertenecía a una cadena muy conocida pues acá en el país. Luego de ese cierre, ¿qué ha pasado con esos establecimientos? ¿Ellos han podido mantener los estándares de calidad? Mira, cuando Proconsumidor cierra, establece una serie de visitas periódicas al establecimiento objeto de la clausura, para garantizar que, superado el problema mayor, el problema que podía generarle un riesgo inminente a la ciudadanía que consumía de ese establecimiento, cese. Pero cuando decimos que cese en el momento, pero tenemos que revisar que se mantenga bien el establecimiento. Y una vez ya con 4 o 5 visitas periódicas, podemos darle, como diríamos por ahí, de alta al establecimiento. Sin embargo, nos quedamos siempre con la posibilidad de establecer una visita aleatoria a los establecimientos inspeccionados. Tengo la oportunidad de decirle aquí que nosotros hemos cerrado en este año cientos de establecimientos. Probablemente ya no sea tanto noticia como cuando empezamos a cerrarlo hace ya 3 años y medio, al inicio de mi gestión, pero seguimos con esa práctica. Pero la buena noticia es que cada vez más
vemos que los establecimientos han ido mejorando. Todavía mucha gente se cree que es mentira, que Proconsumidor no va, y cuando llegan se asustan, se sorprenden, no sé qué. Pero la buena noticia es que muchos establecimientos han ido mejorando. ¿Qué cantidad de establecimientos han sido clausurados? E incluso también el tema de las multas. Con las multas nosotros tenemos millones de pesos en multas. Para recordarte que solamente el año pasado a una empresa constructora le pusimos 25 millones de pesos en una multa. Wow. En una multa. Y en el ¿Y caso cuál fue la falta empresa, que incurrió esa empresa? Tenía ¿Y un si proyecto, se puede decir la empresa? Sí, bueno, la empresa se habló en su momento. Yo creo que está en el proceso también. Ellos nos llevaron al Tribunal Superior Administrativo y la multa, mientras tanto, está sin cobrarla. Pero en los casos de las empresas, en ese caso de esa empresa, había hecho un proyecto habitacional sin garantizar agua en condiciones adecuadas para las 400 unidades habitacionales que estaban en ese proyecto. O sea, que ameritaba eso y un chin. Y un chin más. Tenemos que irnos a una pausa comercial, pero yo quisiera que al regreso, porque tengo una inquietud, incluso no sabía que Anina venía para el programa, y esta mañana colgué un tuit donde decía que Proconsumidor también tiene que profundizar volviendo al tema del 10% legal de las propinas, porque tengo testimonio de importantes empresarios de la República Dominicana que no cumplen con la ley, no distribuyen de manera equitativa ese 10%, sino que se lo embolsillan. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Gracias, muchísimas gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Estamos conversando con la directora de Proconsumidor, Anina del Castillo, que nos honra con su presencia esta tarde aquí. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de algo que nos preocupa a todos los dominicanos, sobre todo los consumidores, porque sabemos lo que está pasando. Entonces, vamos a un restaurante, no solamente damos una propina en efectivo, le damos 100 al que nos cuida el carro, pero también nos quitan automáticamente un 10% de ley que se supone, dice la ley, que debe ser distribuida dentro de los empleados, pero tenemos testimonio que muchos empresarios no lo hacen. ¿Qué hace Proconsumidor en este sentido? Bueno, en ese sentido vamos a esperar, esa parte le corresponde al Ministerio de Trabajo. Vamos a esperar a ver qué dice el Ministerio de Trabajo, porque sí, lo que nos corresponde a nosotros, ya tomamos una decisión que se le explicaba hace unos minutos. Ahora, yo siempre digo que cuando hay una crisis es el mejor momento para que salgamos adelante, y estoy segura que en esta situación, como en muchas otras, que ha pasado no solamente a Proconsumidor, sino a la sociedad dominicana en su conjunto, vamos a encontrar una solución que sea una solución adecuada, porque yo creo que hemos crecido como sociedad y vamos a seguir creciendo. Y cuando me ofertan una hamburguesa gigante, 3 carnes, una lechuga, un tomate hasta aquí, y cuando yo voy veo esta cosita así tan chiquita, que eso quizás es muy común dentro de las facultades de Proconsumidor y la publicidad engañosa. Mira, tanto así que se nos llena a veces la boca pensando en lo que nos vamos a comer. La publicidad no responsable es un tema que nosotros hemos venido abordando. Creo que hemos avanzado muchísimo en cuanto a la publicidad, y cuando digo muchísimo, de verdad voy a dar ejemplos para que se vean cuánto hemos avanzado. Cuando yo empecé en Proconsumidor, lo primero que hice fue una gran reunión con los principales proveedores, que ustedes ven que son los mismos, que la publicidad en los medios impresos, en los medios digitales, es muy cotidiana con los mismos oferentes.
Y empezamos a poner una serie de reglas, que son las reglas de la ley, no me lo inventé yo. Y me decían, ay, no, pero no pida tanto. Si yo pongo todas las unidades que tengo disponibles, va a ser un dato para la competencia. O quizá usted debería de darnos un chance, vamos a irlo haciendo paulatinamente. Y yo, no. Vamos a empezar esto muy de manera responsable y vamos a ir avanzando. Miren, señores, aquí se ha avanzado con la publicidad. Ustedes pueden ver que los establecimientos publican cuando tienen una oferta, que tengo 20 unidades disponibles de la televisión que está a este precio. Sí. Oferta te dice, válida hasta agotar y- existencia. Sí, hay que reconocer. hemos bajado bastante hasta agotar existencia. Sí. Que se coloca muchas veces. Oferta, la existencia, eso de oferta válida hasta agotar existencia se sustituyó por las 20 unidades. Pero algunas condiciones aplican. Ciertas restricciones aplican. Ciertas restricciones esas aplican, condiciones sí. se ha sustituido por verifique las condiciones en nuestra página web. Se pone, estos productos no están disponibles en la sucursal tal y tal. Y el cambio de fecha de vencimiento. Mira, que en muchos artículos uno se... hemos avanzado muchísimo en eso. Ahora, yo le digo a todo el mundo, revise la fecha de vencimiento. Porque a veces solamente por un tema hasta de rotación de un producto se le puede quedar en un anaquel. Pero miren, la supervisión de Proconsumidor en el tema de alimentos ha sido nuestro norte. En lo que va de este año, nosotros tenemos varios miles de visitas de inspección al área de alimentos. Creo que vamos por los 5,000 y tantas visitas en el área de inspección, entre inspección y buena práctica. Y eso significa mucho, significa que la gente sabe que en algún momento Proconsumidor le va a verificar, sobre todo establecimientos medianos y establecimientos grandes están siendo mucho más Tenemos rigurosos. exactamente estadísticas de cuántas empresas han sido sancionadas o por lo menos están en proceso. Proconsumidor durante mi gestión ha emitido, te decía que en lo que va de este año ha emitido 100 disposiciones de cierre de establecimiento. Solamente con 100 disposiciones de cierre de establecimiento tú puedes multiplicar, que cuando ya cerramos un caso extremo, Sí. tú puedes multiplicar la cantidad de visitas que tenemos y tener un panorama de cientos de miles de visitas. Y además tú puedes prever que cada vez que cerramos, que en este caso tenemos solamente con alimentos aproximadamente 100 empresas, 100 comercios cerrados, tú puedes prever que cada uno de esos comercios tiene una multa por lo menos de 20 salarios, por lo menos de 20 salarios, y en algunos de esos casos mucho más. Ahora, lo que pasa es que si son comercios pequeños, nosotros evaluamos una serie de circunstancias, Claro, porque tampoco sí. queremos que ese comercio Claro. llegue a la quiebra. Nosotros somos muy medidos y haciendo uso de las disposiciones de una ley que se llama la Ley de la Administración de la Administración frente a los regulados, que son en este caso los comercios. Nosotros somos muy comedidos y evaluamos cada una de las circunstancias para tampoco afectar más de la cuenta a una Sí, no empresa. están haciendo pero señas. yo quiero decir Sí, que a pesar muy de bien. eso, nuestro norte son los consumidores y eso no lo Sí. negociamos. Gracias. Muy bien, quedaron Así dos es. temas pendientes, las letras chinas. los Sí, productos. la próxima Bueno, son muchas invitación, que preguntas. sea Invítame rápido. con mucho Muy gusto. bien. Más que agradecido, de verdad. Bueno, tenemos que hacer un contacto y retornamos ya con la parte complementaria de este Tribunal de la Tarde. Ernesto Jiménez.